Un, dos. Hace unos días, con motivo del 12 de octubre, que es el día en el que se conmemora el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, en Televisión Española, que es la televisión pública de España, se emitió un documental llamado Colón ADN, su verdadero origen. Quiero ver ese documental porque seguramente tengamos algunas cosas importantes que decir al respecto. Claro, yo no lo sabía. Había las que me gustaban mucho. Y la mía. ¿Qué hay de lo mío? Precisamente yo hace unos meses publiqué un vídeo aquí en el canal en donde me hacía esta pregunta de si acaso era posible que Colón fuese judío o tuviese un origen judío. Vamos a recordarlo un poquito. ¿Cristóbal Colón era judío? Respuesta rápida. No. Cristóbal Colón no puede ser judío porque sus barcos zarparon el 3 de agosto de 1492, 3 días después de que se cumpliera el plazo del edicto de expulsión. Si Colón hubiera sido judío, habría tenido que salir de España antes del 31 de julio de 1492, cuando los reyes católicos decretaron que todos los judíos debían abandonar el país o enfrentarse a la pena de muerte si se negaban a convertirse al cristianismo. Quizás tenemos que hacer otra pregunta. ¿Quizás Colón era un cristiano nuevo? Ah, eso puede ser. Claro, yo en el vídeo que hice hace unos meses digo ya desde el principio, como lo acabamos de ver, y además de manera bastante rotunda, que Colón no era judío. Y lo mantengo. Sigo pensando que desde un punto de vista identitario, si una persona pudiese apretar el botón de la máquina del tiempo y viajar a la época de Colón, y en su más íntima intimidad preguntarle a Colón si se considera o no judío, yo sigo pensando que Colón respondería que no, que él no se considera judío. Sin embargo, sí que planteo la posibilidad, y dejo abierta la teoría, de que Colón tuviese origen judío, es decir, fuera uno de los tantos cristianos nuevos que desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVI vivieron en la península ibérica. Vayamos por partes. El documental Colón ADN, su verdadero origen, en realidad en sus inicios, para aquellos que hayan visto el documental y para aquellos que no, les recomiendo que lo vayan a ver porque es realmente muy interesante, en realidad lo que intentan descubrir no es realmente cuál es el origen de Colón, sino dónde está enterrado Cristóbal Colón. Hay dos teorías, una es que está enterrado en Santo Domingo, en la República Dominicana, y otra es que está enterrado en Sevilla, en la región de Andalucía, en España. Y para eso comienzan a realizar pruebas de ADN, sobre todo comparando los restos que hay de Cristóbal Colón en Sevilla con los restos de su hijo, Hernando Colón. Estas pruebas son bastante concluyentes, y es que por lo menos parte de los restos de Cristóbal Colón se encuentran en Sevilla. Y ya, aprovechando el hecho de que tienen el ADN tanto de Cristóbal Colón, aunque de forma parcial, como el de su hijo Hernando Colón, de quien hay una compatibilidad absoluta y se sabe que son padre e hijo, se les ocurre la posibilidad también de realizar pruebas genéticas para comparar esas pruebas genéticas con las diversas teorías que hay sobre quién era realmente Cristóbal Colón y cuál era su verdadero origen. Estos análisis de ADN descartan muchísimas teorías, como por ejemplo la teoría portuguesa, o la teoría gallega, o la teoría mallorquina, o la teoría castellana. Había muchísimas teorías que intentaban vincular a Cristóbal Colón no solamente con alguna región geográfica específica de la península ibérica, sino que incluso consideraban que Cristóbal Colón podría haber sido en realidad un nombre ficticio de otros personajes históricos de los cuales hay bastante documentación. Lo que hace el documental es ir teoría por teoría y descarta cada una de ellas porque no encuentra compatibilidad con el ADN. Llegados a este punto, habiendo descartado todas las teorías alternativas sobre el origen de Cristóbal Colón, el documental llega a la última teoría, que es la teoría de su origen judío. Y además de eso, dado su origen judío,
se descarta también la teoría de su origen genovés. ¿Por qué se descarta la teoría genovesa? Porque en Génova no había judíos. Si Colón era judío, no podría nunca haber sido genovés, porque desde hacía varios siglos los judíos habían sido expulsados de Génova. Y yo aquí tengo que, lamentablemente, no coincidir con esta conclusión. ¿Por qué? Porque sí es verdad que Colón tiene un ADN compatible con un origen judío. Pero por otro lado, tenemos que entender el contexto histórico de la época en la cual vive Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nace en la segunda mitad del siglo XV y su descubrimiento de América tiene lugar en el año 1492. Desde mi punto de vista, sobre todo analizando también las cartas escritas por el propio Cristóbal Colón, que desde mi punto de vista queda bastante claro que él es 100% consciente de su origen judío, también queda bastante claro que él es 100% cristiano, católico, apostólico y romano. Él cree en el catolicismo, y esto se puede ver claramente en todos sus escritos. Pero del mismo modo, se puede ver también cómo él hace alusión a muchos elementos culturales y religiosos que tienen que ver con la tradición del pueblo judío, con la tradición del judaísmo. ¿Qué es lo que creo yo? Yo creo que Cristóbal Colón era un cristiano nuevo de segunda o tercera generación. Y aquí quiero explicar. ¿Qué significa cristiano nuevo? Cristiano nuevo era un cristiano que en realidad tenía un origen judío. Había judíos que, sobre todo a partir del 1391, cuando comienzan las persecuciones masivas y violentas en contra de las comunidades judías en toda la península ibérica, muchos judíos, para evitar las persecuciones, se convertían al cristianismo. Esos judíos eran los cristianos nuevos, para diferenciarlos de quienes no tenían origen judío, que eran los cristianos viejos. A partir del 1391, muchos judíos se convertían al cristianismo. Y durante las siguientes décadas, hasta el 1492, que pasa un siglo, muchos judíos se siguieron convirtiendo al cristianismo, para quedarse en la península ibérica sin sufrir persecución religiosa por parte de la sociedad y por parte también de las instituciones. Cristóbal Colón descendía de cristianos nuevos. Quizás sus padres nacieron judíos y se convirtieron al cristianismo, quizás sus abuelos nacieron judíos y se convirtieron al cristianismo, y por tanto Colón ya es educado dentro del cristianismo. Su propio nombre, incluso Cristóbal, es un nombre 100% cristiano. En las propias cartas que él escribe, deja clara su pertenencia al catolicismo y su fe en Jesucristo. Pero, como es descendiente de cristianos nuevos, es decir, de judíos que se habían convertido al cristianismo, tenía clara su identidad de cristiano nuevo y por tanto había elementos culturales que había heredado del judaísmo. Evidentemente, cuando a un cristiano nuevo de segunda o de tercera generación, ya sea él o su hijo Hernando, le hacen pruebas de ADN, en las pruebas de ADN sale origen judío. Porque los cristianos nuevos, en muchísimos casos, se casaban entre ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que se habían convertido al cristianismo, en muchos casos, y esto se puede ver claramente en el caso de los chuetas en Mallorca, no podían casarse con cristianos viejos y los cristianos viejos los seguían discriminando. Y los cristianos nuevos, sobre todo en las primeras generaciones, no tenían más remedio que casarse entre ellos. Así también se protegían los unos a los otros. Y por tanto, si Colón desciende de cristianos nuevos, es decir, de judíos convertidos al cristianismo, que se casaban entre sí, en un análisis de ADN a Colón le sale origen judío. Y entonces, el argumento de que no puede ser genovés no tiene ningún sentido, porque si su familia se había convertido al cristianismo, entonces ya no había ningún problema en que él haya nacido y vivido parte de su infancia y juventud en Génova, porque el problema en aquella época era religioso. La identidad judía se percibía principalmente como religiosa, y aquí quiero aclarar, ¿por qué Cristóbal Colón nació en Génova? Que yo no tengo ningún motivo para dudar de esta información proporcionada por su propio hijo. El propio hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, en un libro que escribe en honor a su padre, dice que su padre era genovés. Yo no tengo ningún motivo para dudar de esta información. ¿Por qué?
Porque a mí sí me cuadra dentro del contexto político y social de la península ibérica, quiere decir, de los reinos católicos que había en la península ibérica, Portugal, Castilla y Aragón, en el contexto en el cual opera Cristóbal Colón, que su familia se haya convertido al cristianismo, pero que con el paso de los años, las persecuciones, o por lo menos las sospechas que recaían sobre los cristianos nuevos, de que en realidad seguían practicando el judaísmo, con el paso del tiempo se convirtieron en insoportables y muy pesadas, que para escapar de esas sospechas y esas persecuciones constantes, incluso después de haberse convertido al cristianismo, se hayan tenido que ir de la península ibérica y se hayan asentado en Génova. ¿Se podían asentar en Génova? Sí, no había ningún problema, porque a ojos de la Iglesia Católica ya no eran más judíos, eran cristianos. Y por eso la lengua materna de Colón es el castellano. A mí sí me cuadra que en el ADN de Cristóbal Colón hayan encontrado origen judío procedente del Mediterráneo occidental, con la posibilidad de que haya nacido en Génova, porque en realidad él no es judío, por lo menos no practicante, pero sí es judío de origen. Y en una prueba de ADN, a un cristiano nuevo y a sus descendientes, por lo menos durante las primeras 2 o 3 generaciones, les sigue saliendo origen judío. Rechazar la teoría genovesa por un análisis de ADN me parece que no tiene sentido, porque un análisis de ADN no determina el lugar de nacimiento, determina origen étnico y geográfico. Y por cierto, aquí quiero responder también a todos aquellos historiadores ilustres y a todos aquellos genetistas que dicen que la teoría de Colón judío no tiene sentido porque en un análisis de ADN no puede saberse cuál es la religión del individuo. Estoy de acuerdo. En un análisis de ADN tú no puedes saber cuál es la fe o a quién le reza una persona, pero tú sí puedes saber cuál es el origen étnico de esa persona. Y los judíos no somos solo una religión, somos una etnia. Y por tanto, si nos hacen un análisis de ADN, nuestro origen judío sale perfectamente en un análisis genético. Y por tanto, a Colón le pudo haber salido perfectamente un origen judío en su prueba de ADN. Para concluir, desde mi punto de vista, la hipótesis más plausible, después de haberle hecho además a Colón un análisis genético y haber determinado un origen judío, que es lo que ya muchos sabíamos sin necesidad de un análisis de ADN, pero al menos ahora la ciencia lo confirma, es que Colón era descendiente de judíos. Él no era judío practicante porque él no podía ser judío practicante en 1492, precisamente el mismo año en que los reyes católicos expulsan a los judíos de Aragón y Castilla, y posteriormente en Portugal va a pasar también lo mismo, pero él sí puede ser descendiente de judíos, con conciencia de que tiene un pasado judío, pero creyendo 100% en el cristianismo. Y por tanto, desde mi punto de vista, esta teoría sigue respaldando la hipótesis genovesa. Yo creo que Colón nació en Génova, pero su identidad seguía vinculada a la península ibérica, tanto a Castilla como a Aragón. Su idioma era el castellano y además sus vínculos, tanto comerciales como personales como familiares, estaban muy involucrados con un montón de personajes a quienes podemos rastrear fácilmente dentro de puestos clave en los reinos de Castilla y Aragón. Conclusión: yo creo que Colón es genovés, descendiente de una familia que se fue de la península ibérica de origen judío, nacido en Génova, criado en el catolicismo, pero siendo plenamente consciente de su origen judío. Y por tanto, era un cristiano nuevo de segunda o tercera generación. Y además, él lo sabía. Él era 100% consciente de esa doble identidad que tenía. Origen judío, pero cristiano practicante.